Vamos a hacer una simulación basada en agentes con la herramienta AnyLogic. Y una simulación basada en agentes lo que hace es que estudia el impacto de entidades activas, que también son conocidas como agentes de un sistema. Y un agente podría ser un ser humano, un grupo de personas, animales, hogares, bueno, un montón de cosas que puedan ser relevantes para el sistema. Y en esta simulación basada en agentes, lo que se debe de establecer es la conexión entre ellos, entre estos agentes. Se debe establecer variables ambientales y se debe ejecutar simulaciones. Y es la dinámica, bueno, digamos que la dinámica global del sistema realmente emerge al ver las interacciones entre los muchos comportamientos individuales. Al entrar en AnyLogic nos aparece esta pantalla de bienvenida, simplemente bueno, pues la cerramos o le damos a Create Model, cualquiera de los dos. Aquí pues podríamos decirle File, New, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, mi idea es poder explicar paso a paso cómo vamos a ir haciendo en AnyLogic pues una simulación. Hay tres áreas. Aquí, esta es la parte de los proyectos y paletas. Ahora veremos lo que es. Esta es la parte del editor gráfico, donde se va a ir definiendo diferentes elementos. Y aquí la zona de propiedades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto con File, New, Model. Como modelo vamos a poner pues, un nombre, vamos a establecer una simulación de la influencia de la publicidad en consumidores. Vamos a llamarle Market System, por ejemplo. ¿Dónde lo vamos a poner y cuáles van a ser las medidas de nuestro modelo? Lo vamos a medir en días. ¿De acuerdo? Y entonces aquí creamos este nuevo modelo. Bien, ahora que lo tenemos creado, en esta parte de la izquierda, en la parte de proyectos, nos aparecen pues, el proyecto y las simulaciones que vayamos a ir haciendo. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es definir un agente. Y para eso, en el main, yendo a la paleta, donde tenemos el símbolo de agente, agent, vamos a arrastrar un agente aquí. Y este agente puede ser de diferentes tipos, o sea, puede ser una población de agentes, un agente simple. Vamos a elegir una población de agentes, o sea, son consumidores, van a ser consumidores. Y a este agente nuestro, pues le vamos a llamar consumer. ¿De acuerdo? Lo vamos a crear desde cero y lo siguiente es darle al botón Next. Entonces nos aparece una serie de símbolos. Vamos a utilizar los símbolos 2D y vamos a elegir el más sencillo, que es persona, ¿de acuerdo? En negro. Y aquí viene una pantalla donde se definen una serie de parámetros de este agente. Entonces, uno de los parámetros que queremos definir nosotros es la efectividad que tiene la publicidad en este agente. Entonces vamos a crear un nuevo parámetro que vamos a llamar AR-Effectiveness, efectividad de los anuncios. Y vamos a especificar pues, que tiene una efectividad del 0,01%, es decir, que el 1% de potenciales usuarios, vamos a suponer que esto es una campaña sobre un mercado de gente que, bueno, que le puede interesar nuestro producto, ¿de acuerdo? Entonces, pues un 1% de esas personas que reciben esa publicidad, o sea, que están buscando a lo mejor un producto similar, pues pueden verse influidas por esa publicidad como para comprar. Lo siguiente sería decir de qué tamaño va a ser la población. O sea, cuántos agentes vamos a tener. Entonces vamos a empezar con una población de 5.000 agentes. Y lo siguiente es el área en la que se va bueno, pues donde se va a mostrar el tema de 500 por 500
y aquí le ponemos que, bueno, que tenga un layout random, sencillamente. Y aquí le vamos a dar al finish. Vale. Esto, lo del random, es simplemente que a los agentes los va a distribuir de forma aleatoria en esta zona, ¿vale? Nuestra simulación no va a mover los agentes, simplemente van a estar distribuidos de forma aleatoria en ese espacio. ¿De acuerdo? Entonces le damos al finish y ya tenemos aquí nuestro agente colocado. Este es nuestro área, ¿de acuerdo? Y esa es el área visible que tendremos luego en la simulación. Lo que quede fuera de aquí no se verá. De hecho, ahora, si nos vamos, fijáis, vamos a Project y nos vamos al... Bueno, este es nuestro Market System que estamos creando, tiene un asterisco porque todavía no lo hemos guardado, ¿de acuerdo? En algunos cambios puede haber que no se hayan guardado. Entonces, Consumer, ¿o por qué es el activo? Aquí dentro del consumidor tenemos los parámetros y en este caso el Ad Effectiveness, que es el que hemos utilizado. Cuando le damos aquí clic, aquí vemos las propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por alguna razón, pues no me cogió el 0.01. Otra de las cosas que tenemos que hacer es aquí hacer clic en el consumer, en el negro, ¿de acuerdo? Y nos aparece información sobre la representación. Aquí tiene que estar visible, ¿vale? Para que se vea, es decir, que se va a pintar en la pantalla. Y una de las cosas que hay que poner aquí es activar aquí, en Draw Agent with Offset to this position. Es decir, que va a pintar a los agentes con un offset a partir de esta posición. Ahora veremos lo que es, porque pondremos otras cosas, gráficas, etcétera, para que no coincida aquí. Bueno, ya que hemos creado esto tan sencillo, vamos a ver qué pasaría. Aquí tenemos dos botones, uno este es para compilar la simulación y el otro es para correrla. ¿Qué es lo que hace esto? Pues sencillamente crear esa población de 5.000 consumidores y mostrarla de forma aleatoria. Solamente es esto, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí está ese offset, aquí se ve esto del consumer, que es esto de aquí, y tiene un offset, o sea que está aquí puesto hacia la derecha. O sea, toda la población va a partir de ahí. Entonces aquí hay 5.000 figuritas negras colocadas de forma aleatoria. De momento no hay más que eso, es lo único que le hemos dicho, una población aleatoria que se vería influenciada por una publicidad, pero no tenemos ninguna publicidad ni nada creado. ¿De acuerdo? Así que cerramos esto. Y lo siguiente es definir el comportamiento de este consumidor. Entonces, pues aquí en el momento en que hacemos doble clic a Consumer se ha abierto una nueva pestaña, Consumer. La anterior era Main, que era la que veíamos esto. Entonces, Consumer se refiere a todo lo que sea del consumidor. Y aquí tenemos, por ejemplo, ese Ad Effectiveness. Si hacemos clic sobre él, tenemos pues nuestras propiedades. Entonces, lo siguiente que queremos hacer es definir pues cómo se va a comportar. Para eso, lo que vamos a utilizar son los state charts. Aquí, donde le damos aquí, state charts, nos aparece esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo primero que hay que hacer es poner aquí el inicio del state chart. El state chart no es más que un diagrama de flujo en el cual se ve los diferentes estados por los que va a pasar el consumidor. Aparece en rojo porque no está conectado a nada y está pendiente pues, de que pueda pasar algo. Aquí aparecen sus propiedades, de momento lo dejamos pues como está. ¿De acuerdo? Lo siguiente es que vamos a crear un estado. Pinchamos con el botón izquierdo del ratón y lo arrastramos hasta que coincida con la punta de la flecha. ¿De acuerdo? Y aquí aparecen una serie de características. Entonces, ese es el primer estado. Y el primer estado en el que va a estar el consumidor, ¿cuál va a ser? El de usuario potencial. Entonces, esto le vamos a llamar Potential User.
y que se muestre el nombre. ¿Y qué va a tener esto? Bueno, pues primero, ¿de qué vamos a rellenar? ¿De qué color va a tener esto? Pues vamos a tenerlo del color, pues por ejemplo, lavender. Ese es lavender, se va a poner de ese color. Y otra cosa que es importante es que le tenemos que meter pues un código en Java, que esto es cuestión de mirar la documentación para ver los que hay disponibles, en el momento en que entre. Es decir, que en el momento en que un usuario pase a ser potencial usuario, que por defecto todos lo son, pero veréis que hay casos en los que, pues siendo usuario, puede volver a potencial usuario, pues en cuanto entre en este estado, ejecutará lo que hay aquí. Y si sale, ejecutará lo que hay aquí. En principio solo vamos a poner que ejecute. Y esto lo que hace es que la forma del cuerpo, o sea, el cuerpo este que tenemos aquí, va a establecer un color, un set fill color, o sea, un color de relleno de color lavender. Es decir, que lo va a pintar de ese color en cuanto entre en este estado. Es decir, que al principio todos tendrán este color. Y bueno, pues si tenemos dudas sobre lo que podemos poner aquí, pues por ejemplo, imaginar que vamos a empezar con el S y le daríamos a Control Space si es Windows o Alt Space o Alt Espacio si es el Mac OS. Entonces, en el momento en que tú le das a eso, te aparece pues esta ventana, pues que es como una ayuda de, bueno, cosas que, ¿no? Fijaros que aparecen aquí montones de parámetros, etcétera. ¿De acuerdo? Simplemente es una ayuda. Bien, pues vamos a definir otro estado de potencial usuario. Vamos a poner que pueda pasar a ser usuario. Es decir, por ejemplo, un servicio de suscripción. Por ejemplo, usuarios de un servicio de suscripción de televisión a la carta o lo que sea. Y vamos a ponerle pues que su color sea este, que es, o este mejor, que es el yellow green, ¿vale? Y en el action, aquí, pues lo que vamos a hacer es que cuando pase a ser usuario, pues la figurita va a aparecer en este color. Es decir, que de ese mapa de un montón de personitas van a ir cambiando de color, estando estáticas, según el estado en el que se encuentren, ¿vale? Entonces va a pasar a ser yellow green. ¿De acuerdo? Y lo siguiente es establecer una transición. Es decir, aquí donde están las transiciones, pues la vamos a arrastrar para que toque el borde de Potential User y lo vamos a llevar hasta el borde de User. ¿Vale? Este simbolito lo podemos bajar aquí. Y aquí tenemos esta transición. ¿Esa transición qué va a ser? Pues el efecto vamos a meter aquí el efecto de la publicidad. A esta transición la vamos a llamar add y vamos a pedir que se muestre. ¿Vale? Entonces aquí pinchamos y lo llevamos donde queramos, aquí por ejemplo. ¿De acuerdo? Y el trigger que va a hacer que salte de un sitio a otro, pues va a ser, pueden ser diferentes condiciones. Una de ellas podría ser un trigger de tiempo, es decir, bueno, pues va a estar aquí bloqueado durante un tiempo. O el otro puede ser, oye, pues el efecto de la publicidad o lo que sea, ¿no? Un rate, un porcentaje o una condición, que sea una condición concreta, o un mensaje que reciba de otro usuario o que haya llegado a un destino, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner un rate y en ese rate lo que vamos a establecer es este que habíamos definido, el ad effectiveness, que cada día tenga ese efecto de la publicidad una vez al día. ¿De acuerdo? Entonces, al tener ese efecto de la publicidad una vez al día, pues podrá pasar con un ratio, el definido, pues a ser usuario. Vamos a correr ahora la simulación para ver cómo, bueno, pues según van pasando los días, pues aquí se van convirtiendo en usuarios, pues los diferentes individuos que inicialmente estarán en Potential User, en color, pues ese color grisáceo. ¿Veis que están en grisáceo? Y se van convirtiendo poco a poco en users, poco a poco.
Esto va a una velocidad de por 1, o sea que cada cierto tiempo va pasando un día, se puede ir avanzando la velocidad, el multiplicador, pues simplemente haciendo clic aquí, debería de funcionar. Ah, vale, ahora ya va. Y le podemos ir multiplicando, ¿vale? Hasta que vaya más rápido o más lento. Aquí es para que vaya a velocidad por 1 y aquí es para pausarlo y aquí es pues el stop. ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es añadir algunas estadísticas. Nos vamos a volver al main, aquí, y por alguna razón he cerrado esto, vale. Y lo que vamos a hacer es ver, vale, los he minimizado sin darme cuenta. Vale, aquí está y aquí está. Entonces nos vamos a ir al main, como decía, y aquí en el consumer, haciendo clic en el consumer, nos aparece una serie de cosas. O sea, el número de agentes, la de effectiveness, el nombre del consumer, que es consumer, y lo que vamos a hacer es añadir unas estadísticas. Eso se hace aquí, ¿vale? Entonces se pulsa ahí el símbolo. Y ese símbolo lo que nos va a permitir es definir, bueno, pues determinadas variables que vamos a usar en nuestra estadística. Vamos a empezar una que cuente el número de potenciales, de usuarios potenciales. Entonces, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues se utiliza un comando también que es para, bueno, por un lado contar, podría ser sumar la media, pero que cuente cuando se dé la condición de que el ítem, o sea, la personilla, esté en el estado de potential user. Cuando esté en potential user, pues vaya sumándole ahí a la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces este ya lo tendríamos. Y ahora vamos a añadir otro más que lo que va a ser es uno que lo que son los usuarios. Es decir, que vamos a ponerle de nombre, pues lo mismo, número de usuarios, una cuenta, y lo que vamos a poner en la cuenta es sencillamente pues que cuente el número de items que están en estado usuario, ¿vale? Estado usuario, no en potential user, sino en user. Lo siguiente es irnos dentro de la paleta a aquí, donde están las estadísticas, ¿de acuerdo? Entonces, donde está la zona de análisis, donde están vamos, que las estadísticas, las gráficas, pues vamos a coger esta de Time Stack Chart y la vamos a arrastrar pues aquí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay diferentes tipos de gráficas, pero bueno, esa es la que vamos a elegir. Y entonces esta gráfica le vamos a asociar las diferentes variables que habíamos definido. Al tener aquí la gráfica, aparecen aquí sus propiedades, ¿de acuerdo? Y aquí donde está data, es donde vamos a definir esas. Pues una primera va a ser una gráfica, porque van a estar estacadas, va a ser la de usuarios, ¿no? Entonces, pues la vamos a llamar user. Y su valor va a ser consumers number of users. Esta es la variable que habíamos definido antes, o bueno, donde iba a ir contando, ¿de acuerdo? Entonces ahí va a ir contando el número de usuarios y ese va a ser el valor que va a tener. ¿Y qué color le vamos a poner? Pues el de usuarios, que era este. Este era el color de usuarios. Y por otro lado vamos a añadir otra que va a ser la de potential users. ¿De acuerdo? Entonces simplemente le ponemos pues, el título potential user y aquí en lo que es la variable o el valor que va a tener esa gráfica, pues establecemos el consumer en el potential user, o sea, el número potencial de usuarios.
Y estos le vamos a poner el color este, el lavender, que es el que tiene originariamente, ¿vale? Van a estar estos dos. Ahora lo siguiente vamos a definir, podemos cerrar el data y vamos a definir la escala, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos que muestre? Bueno, pues queremos que la cantidad de tiempo que vaya a cubrir esto, pues sea un año o 12 meses, ¿vale? Entonces, 1 years, ¿de acuerdo? Y luego, en cuanto a la escala vertical, que sea fija y que sea desde 0 hasta 5000, porque es la población que tenemos. Así hemos definido pues lo que es ambos ejes, este y este, que estarían así definidos. Pero si nos falta definir aquí en el data update que va a mostrar hasta 365 muestras, porque va a ser una por cada día. ¿De acuerdo? Y también tenemos que definir, pues, qué va a aparecer aquí. Entonces, aquí en Appearance, pues elegimos pues la fecha. Por ejemplo, puede ser esta o esta, digamos. ¿Vale? Fijaros que ha cambiado aquí. Y una cosa que nos faltaría sería, pues para que no aparezca la gráfica debajo de toda esa población, porque recordar que este indica el origen en el que va a empezar a pintarse pues toda la población. Entonces, o movemos esto para acá, eh, o bien movemos este para acá, ¿vale? De tal manera que aparecerá la gráfica en el lado izquierdo de la pantalla y aquí aparecerán pues las 5000 personas o 5000 seres de la población. Entonces vamos a darle ahora al run a ver qué pasa, a la ejecución de la simulación. ¿Vale? Aquí vamos viendo que se van convirtiendo y en esta gráfica poquito a poquito vamos viendo que va convirtiéndose todo lo gris, que son las 5000 de población, se van convirtiendo a usuarios. Si esto lo aceleramos un poquito, pues vemos que, bueno, pues esa conversión del 1% pues va siguiendo pues esa curva, ¿de acuerdo? Podemos ir acelerando lo que queramos y vamos viendo pues que se va convirtiendo, ¿vale? Lo siguiente, pues es añadir el efecto pues del boca a boca. ¿Cómo podemos definir el efecto del boca a boca? Bueno, pues para poder definirlo necesitaríamos añadir dos nuevas variables. Una sería pues una que defina pues con qué frecuencia un consumidor puede contactar a un potencial consumidor, por ejemplo, una vez al día, y otra que sea, oye, pues cuánto de influenciable es ese potencial consumidor de ese contacto en el cual le ha contado, oye, pues mira, he comprado esto y es muy bueno, me he suscrito, y cuánto de convencible o de influenciable es para eso, ¿no? Entonces, para eso vamos a ir a donde el proyecto, vamos a ir al consumer y tras hacer doble clic, más que un clic, o bien abrir la pestaña del consumidor, que la tenemos aquí, pues tenemos que añadir nuevas variables. Vamos a añadir nuevas variables, pero yendo, aquí que estamos aquí, tendríamos que añadirlas aquí. Entonces vamos al palette, ¿de acuerdo? Vamos aquí donde está el agente y vamos a arrastrar un parámetro aquí, ¿vale? El primero, pues, como decía, bueno, pues el contact rate, que es, oye, pues, ¿cuántas veces va el ratio de contacto por día? Pues vamos a suponer 1. Podría ser
el que consideremos oportuno según pues, las circunstancias, cuánto van a estar relacionadas las personas, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego otro podría ser lo que es cuánto de influenciable es, ¿no? Y este le podemos llamar el adoption fraction. Es decir, que, bueno, pues cuánto le va a poder convencer, ¿no? Pues ponemos 0,01, o sea, un 1% de esos contactos lo va a convertir al potencial comprador en una persona convencida para comprar. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos estas dos variables. Y aquí viene el truco. ¿Cómo se produce ese contacto entre dos usuarios, ¿no? Uno, o más bien entre un usuario y un potencial usuario? Pues para eso se considera lo que se llama la mensajería o el sistema de mensajes dentro de AnyLogic, ¿no? Que un usuario puede mandar un mensaje mientras es usuario, pues una vez al día, a un potencial usuario. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se hace de la siguiente manera. Vamos a ver que coloque esta flechita. Se hace de la siguiente manera. Esto se define como una transición. Es decir, que vamos aquí y llevamos una transición. Y esa transición ocurre mientras el usuario es usuario. Es decir, ahora lo entenderéis cuando esté completamente construido. Esa transición, podemos hacer doble clic aquí. Vamos a ver. Ahí. Y me ha aparecido otro puntito. Si yo este puntito he hecho un doble clic, ¿vale? Lo arrastro ahí, entonces me hace una curva ahí más chula. Así es como se pueden hacer curvas, ¿vale? Si no hacer rectas directas. Entonces, ¿esto qué es? Pues es una transición interna, es decir, que es una transición que no sale de usuario. Va a hacer algo en esa transición y no va a hacer nada, no va a salir de usuario. Entonces, esa es lo que se llama una transición interna. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a hacer durante esa transición, que está definida aquí, ¿veis? A esta transición la vamos a llamar pues contact. O sea, que va a entrar en contacto con otra persona. De cualquier manera, puede ser físicamente, puede ser un mensaje de WhatsApp, un mail, una llamada telefónica, cualquier cosa, ¿vale? El tema es que entra en contacto. Y esto lo va a hacer con una frecuencia. Ya habíamos visto que esto era una frecuencia, un rate, que esto era el contact rate, que es lo que hemos definido aquí, ¿vale? Que es 1, contact rate es igual a 1 por día. Podríamos decirle con más frecuencia o menos frecuencia. ¿Y qué acción va a llevar a cabo? Pues esta, va a enviar. Send to random significa que va a hacer un mensaje, va a mandar un mensaje, que vamos a llamar a ese mensaje buy, compra, podría ser cualquier otro texto, pero ese mensaje va a ser como el detonante de venga, compra, y se lo va a mandar a cualquier otro, por eso el send to random se lo va a mandar a cualquier otro usuario o a cualquier otro usuario, ¿de acuerdo? De los que hay, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, el mensaje podría ser, igual que send to random, es a uno aleatorio, podría ser send un mensaje a un agente concreto, o sea, sería un send sin más, o un send to all, que le mandaría el mensaje a todo el mundo. O sea, eso ya depende del tipo de aplicación que se quiera hacer. Bueno, el tema es que, claro, ahora tenemos estos usuarios que mandan un buy a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se materializa ahora esto? O sea, un potencial usuario recibe este buy y ¿qué hace con él? No hay una acción aquí aparente, ¿no? Entonces, lo ignoraría. Bueno, pues tendremos que crear otra transición. Una transición según la cual un potencial usuario, vamos a mover esta un poquito para acá, un potencial usuario pues podría
convertirse en usuario si realmente ese boca a boca le influye. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues esta transición la podríamos llamar hum, o sea, word of mouth, o sea, el boca a boca en inglés, ¿vale? Word of mouth, lo llamamos aquí, WOM, y esto, pues, ¿cuándo ocurriría? Bueno, pues habrá que ver ante qué circunstancia ocurriría esto. Y esto es cuando le llega un mensaje, ¿vale? Y ese mensaje es un string, o sea, una cadena de texto, ¿vale? Y es un mensaje específico. Y ese mensaje específico lo habíamos visto antes, y es buy. O sea, si yo te digo buy, pues desatarás algo. ¿Y qué es lo que desatarás? Bueno, pues desatarás pues que el adoption fraction, que era, bueno, pues un ratio de, pues vamos a elegir de forma, dentro de esta adoption fraction, si realmente le afecta. Esta es la manera en que se escribiría, ¿de acuerdo? Es decir, que con esta frecuencia, pues eh, será lo que desate que realmente digas, vale, pues me has convencido, me convierto en usuario, ¿de acuerdo? Ese 0,01% que habíamos visto antes aquí, en el adoption fraction. ¿Recordáis? Ese 0,01% es el que tenemos aquí. Y es el que, bueno, el ratio de convencimiento de, oye, pues venga, pues voy a comprar. De vez en cuando no está mal darle aquí al disquito, ¿vale? Para grabar el proyecto. Bien, y ahora vamos a hacerlo correr, ¿vale? A ver qué es lo que pasa. Aquí ya tenemos dos influencias. Una es la influencia de la publicidad y otra es la influencia de los usuarios que contactan una vez al día con algún potencial, con algún otro usuario y bueno, pues si ese usuario le ha llegado, pues lo detecta y bueno, pues un 1% de esos dice, pues venga, vale, lo compro y lo compra, ¿no? Esos porcentajes ya dependen del mercado, dependen de, bueno, pues de muchísimas cosas que, claro, cada empresa pues tendrá sus análisis y sus estudios de mercado para saber cómo es de convencible, ¿no? Una persona. Entonces, pues bueno, aquí básicamente es muy similar al otro. ¿Vale? Vamos viendo el efecto. ¿De acuerdo? Y aquí están los dos efectos, el del word of mouth y el de la publicidad. Los dos a la vez. Otra cosa que podríamos simular, por ejemplo, meter aquí como una variable a considerar, que pueden ser todas las que queramos, pues sería una en la cual pues, el usuario está usando ese producto, puede ser lo que sea, el producto pues, puede ser desde una televisión que te puede durar años, puede ser unas cuchillas de afeitar que te pueden durar meses, o una suscripción a algo, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, pues deberíamos de considerar que eso tiene una caducidad y cuando tú ya hayas consumido ese producto, pues pasarás a ser un potential user. Entonces eso, pues ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues tendríamos que, bueno, por un lado, antes de meterle una transición, deberíamos de definir una nueva variable, ¿no? O un nuevo parámetro, más que una nueva variable, se llaman parámetros, ¿de acuerdo? Y este le vamos a llamar discard time. Entonces, tiempo de, bueno, ya lo has usado y ya pues no lo vas a usar más. Y vamos a suponer que lo que vamos a utilizar es pues time, ¿vale? Time, que lo vamos a medir en meses, months, y vamos a suponer que el tiempo de caducidad pues son 6 meses. Yo qué sé, pues unas cuchillas de afeitar o lo que sea, o cualquier tipo de cosa que pueda durar 6 meses y que sea su uso normal, digamos, ¿no? No que se haya roto. Entonces, ya teniendo eso definido, ya sí que podríamos establecer una transición de, pues de, por ejemplo, aquí, ¿vale? A aquí,
a potential user. Como esta flecha queda súper fea, pues lo que hacemos es, vamos a crearle dos puntitos. Uno en el que lo vamos a llevar para allá, aquí, horizontal, y el otro en el que lo vamos a llevar aquí, y así queda. ¿De acuerdo? Entonces, esta la vamos a llamar a esta transición, pues discard, o sea, pues descartado ya, o sea que ya sea, y vamos a mostrar el nombre. Vale, aquí lo tenemos. Y va a ser, bueno, pues esto sí que va a ser un tiempo, un timeout. Fijaros que normalmente usábamos un rate, un condition, pero en este caso va a ser o lo que hemos usado antes, ¿no? Un message. Pues un timeout. Y esto, ¿cuánto timeout va a ser? Pues el discard time que habíamos definido aquí, ¿de acuerdo? Y va a ser, hablamos de meses, o sea, son 6 meses habíamos definido. De tal manera que si ahora, pues ya teniendo esto definido, ejecutamos la simulación, pues vamos a tener además esa influencia de que a los 6 meses, pues parece que algunos de los usuarios van a pasar a ser de nuevo potenciales usuarios. Vamos a ver cómo es esto. Pues aquí lo tenemos, que los usuarios van creciendo, pero cuando va a llegar a los 6 meses, hoy parece que empiezan a pasar a potenciales usuarios porque empieza a caducar el producto y ya tienen que empezar a volver a comprar, ¿vale? O a convertirse, ¿eh? Y así va pues por oleadas. Cada 6 meses pues tenemos una oleada cada vez más suave y que se van solapando las oleadas y al final, bueno, pues hay una continuidad, digamos, ¿no? de productos entre que los que compran y los que se descartan y los que no compran, etcétera, pues se va como estabilizando de alguna manera el, el- el mercado, digamos. Bueno, ahora vamos a considerar algo más, que es que realmente, ¿qué es lo que pasa? Que eres un potencial usuario y para convertirte en usuario, pues puede pasar varias cosas. Es decir, que tú has tomado la decisión de compra, pero estamos suponiendo que ya has comprado y ya lo tienes, ¿no? Vamos a hacer algo diferente porque, por ejemplo, cuando tú vas a comprar, pues tú vas a la tienda, a lo mejor el producto, pues lo tienen ahí o lo tardan en entregar X días y eso podría influir en tu decisión de compra, ¿no? O vas a comprar en un lugar, en Amazon, en donde sea, y pues ahí tienen un tiempo de entrega y tienes que esperar ese tiempo, ¿no? Y tus decisiones podrían estar influenciadas por eso. Entonces vamos a crear aquí un estado entre medias que va a ser pues un estado en el que el usuario ya ha tomado la decisión de la compra, pero todavía no la ha hecho. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que ese estado, lo vamos a meter aquí, lo vamos a llamar, pues, que quiere comprar, ¿no? O sea, un wants to buy, o sea, que quiere comprar, básicamente. Y le vamos a poner un color gold y cuando entre en este estado el muñequito lo va a poner de color gold también, de color oro, ¿de acuerdo? Tal como ha ido haciendo hasta ahora. De tal manera que lo mismo, o sea que ya está convencido para la compra y quiere comprar, quiere comprar. Y aquí necesitamos tener una transición, esa transición que nos va a llevar pues de cuando quieres comprar a cuando ya eres un usuario, es decir, tienes el producto. Entonces vamos a suponer que este tiempo, pues esta transición, que es la compra en sí, pues va a llevar pues 2 días, o sea, purchase, que es la compra, pueda ser de 2 days, 2 días. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esta transición.
Y vamos a añadirla, pues ya que tenemos los usuarios potenciales, los que están, los usuarios reales, pues vamos a añadir los want to buy aquí, ¿no? O sea, aquí en el main teníamos aquí en las estadísticas, pues tenemos estos dos casos, pues lo suyo sería poder añadir alguno más. Para poder hacer alguno más, deberíamos de crear, pues, la correspondiente información de conteo, ¿no? Ese N1 to buy que podríamos poner aquí a continuación, ¿no? Entonces esto, pues lo que hacemos es que le damos aquí al consumidor y aquí es donde estamos creando esos conteos, ¿no? En esas estadísticas. Vamos a crear uno más que vamos a llamar pues N1 to buy, ¿no? ¿Y qué es lo que va a contar? Bueno, pues va a contar todas las personas o todos los potenciales consumidores que van a llegar al N1 to buy. Es decir, que metemos otra condición, pues que los que estén en want to buy, pues que los vaya contando. ¿De acuerdo? Ahora ya, como tenemos esto, pues ya sí que podemos ir a la gráfica. Y en la gráfica ya es donde podemos añadir pues toda la información que necesitamos para crearla. Es decir, aquí podemos decir, pues vamos a añadir otro que sea el wants to buy y cuyo valor será pues los consumers, el número de wants to buy que acabamos de definir ahora mismo y que es de color gold, ¿vale? Lo que pasa es que este nos lo va a poner, como esto está destacado, nos lo va a poner arriba y queremos que esté pues aquí abajo, ¿no? Entonces, para eso lo movemos con esto, lo movemos para arriba, ¿de acuerdo? Y entonces, pues ahí lo podemos tener. Vamos a ver qué pasaría a la hora de ejecutarlo, ¿no? Nos mostrará, pues, precisamente esos tres estados, el user, el want to buy y el potential users, que van cambiando de colores, ¿ves? Los gold son los want to buy y los verdes son los que ya han comprado, ¿de acuerdo? Entonces, pues, si aceleramos esto un poco, pues lo vamos viendo. Básicamente todos los want to buy inmediatamente se convierten en compradores porque es cuando han pasado solo 2 días, ¿vale? Por eso hay tan poquitos, ¿vale? Aquí se ven los usuarios, aquí los want to buy y aquí los potential users, que serían esta zona de aquí. Y ahora lo que vamos a definir es otro parámetro más, que es la impaciencia de los usuarios. Es decir, pues los usuarios cuando van a querer comprar, como veíamos, pues han tomado la decisión. Pero si en el momento de la compra, si tú ves, pues tú entras en Amazon y dices, pues me voy a comprar el producto y vas al producto y te pone delivery time 20 días, por decirte algo, tiempo de entrega 20 días, y tú lo quieres en 2, pues probablemente vuelvas a convertirte en potential user. Entonces esto hay que ver cómo lo podemos reflejar, ¿no? Entonces para eso tendremos que crear, y en este caso lo vamos a crear en el main, tenemos que crear dos nuevas valores para definir pues cuánto estás dispuesto a esperar y cuánto es el tiempo de entrega, ¿no? Un max waiting time y un max delivery time. Esto lo haríamos pues yendo donde el agent y tomando un parámetro, ¿vale? Lo podríamos poner por aquí, pero fijaros que esta es la zona visible, ¿no? Entonces podríamos ponerlo aquí, pero luego se va a ver en la pantalla esto, el parámetro, igual que se veía lo del consumer. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo aquí, que lo que hará será que no se vea, ¿de acuerdo? De hecho, podríamos hasta quitar esto pero
pero sí dejamos el muñequito ahí. Entonces en este parámetro, pues por ejemplo, sería el max waiting time, que es el tiempo máximo que está dispuesto a esperar el usuario a que le llegue el material. Vamos a suponer que pueda ser pues 7 días, ¿de acuerdo? Que diga, bueno, yo pues este tipo de producto, porque es un producto complejo de encontrar, por lo que sea, estoy dispuesto a esperar una semana. Y luego podríamos tener otra variable más que fuese pues el max delivery time, ¿no? O sea, que es el tiempo máximo, max delivery time, que puede llegar a estar el producto. O sea, tú podrías esperar hasta 7 días y lo máximo vamos a suponer que fueran hasta 25 días. Pues porque es un producto que importan de no sé dónde y pueda llegar a darse eso, de que pueda llegar a ser hasta 25 días. Esto no significa que vaya a tardar exactamente 25 días. Lo que vamos a definir es, bueno, pues que pueda tardar entre 1 y 25 días. Para poder hacer eso, vamos a utilizar una distribución de probabilidad. Y en eLogic permite varias. Esta sería una distribución uniforme entre dos valores, pues este sería el valor medio, una distribución triangular, una distribución exponencial, una distribución normal, una discreta uniforme, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. En nuestro caso, utilizaremos la triangular, yo creo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a ir al consumidor y una de las cosas que teníamos era este tiempo, ¿no? Esta transición, purchase, que por cierto no está enseñando el nombre, ahora sí, ¿vale? Y habíamos dicho que 2 días, que está dispuesto a esperar hasta 2 días. Entonces, ¿cómo se define pues ese hasta 2 días y no 2 días exactamente? Bueno, pues para eso utilizamos de aquí arriba este simbolito de aquí, el Choose Probability Distribution. Es decir, que elegimos aquí y nos vamos al Choose Probability Distribution, ¿vale? Aquí tiene un montón. Les enseño algunas, pero aquí tiene un montón. Y esta en concreto, la triangular, es la que nosotros vamos a elegir. ¿Y qué vamos a poner? Bueno, pues vamos a poner mínimo 1, máximo 25 y la moda 2. De tal manera que esto es lo que me hace la triangularización de esto. ¿Vale? Es decir, porque quede más claro, ese tiempo que vemos aquí es el tiempo que te tardaría en llegar el producto, ¿vale? O sea, aquí, pues si tú ya tomas la decisión de compra, ya estás aquí en este canal. Entonces ya tardará el tiempo. Por tanto, esto tú ya has tomado la decisión. Entonces ahí ya veremos. Dices, oye, pues yo estoy dispuesto a esperar este tiempo, sí o no. Pero aquí te aparecerá, oye, pues a lo mejor hay épocas en que un producto pues se tarda más o menos y depende del caso, ¿no? Entonces, por eso tiene esta distribución. Lo habitual, según esta distribución, es que el producto tarde pues por aquí, o sea, tarde 2 días, 5 días, es más probable que tarde 20 o 25, ¿vale? Es lo que intenta esto describir. Entonces, nos ha metido aquí ese timeout, ¿de acuerdo? Pero este timeout lo vamos a modificar, porque como habíamos creado, fíjate, esto está puesto a capón, digamos, ¿no? O sea, el 25, ese, es el máximo que va a tardar, pero eso, lo suyo es meter esto otro, el main max delivery time, porque ya habíamos creado el max delivery time como un valor en el main. Entonces, o sea, en el main, le damos aquí al main, el max delivery time. Entonces, aquí está ese max delivery time, que es la variable que hemos visto en el caso del consumer, aquí en el purchase, ¿vale? El max delivery time.
pero ahora tenemos que definir la reacción del usuario que está en el wants to buy, no del usuario, sino del consumidor que está, potencial consumidor que ya quiere comprar, pero que de pronto le dicen, oye, que voy a tardar 15, 20 días o 5 o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces eso lo vamos a definir aquí con una transición. Y esta transición va a ir del wants to buy, o sea, quiero comprar, al potential user en caso de que no quiera comprar. Si no, pues se irá por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer aquí lo de antes, dos de estas, para que quede un poco más bonito. Y esta otra aquí. Vale. Y a esta la vamos a llamar, bueno, a esta le vamos a poner el nombrecito un poco más aquí, para que no se confunda. Y esta, pues la vamos a llamar can't wait, es decir, que no puedo esperar. Como no puedo esperar, pues no compro. Can't wait. ¿Vale? Y aquí tenemos ese timeout y aquí vamos a meterle también una distribución. Entonces, en vez de irnos a veces da estas cosas. En vez de irnos aquí a darle, pues directamente metemos aquí la fórmula. Y esta fórmula concreta, que es también una triangular, del max waiting time, o sea, cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a esperar, que va a tener, es una distribución que es triangular, que la media va a ser pues, una semana, pero que va a tener posibles variaciones de un 15%. Y esto lo tenemos en días. Así que ya tendríamos aquí este, el show name, can't wait. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Vale? Y ahora lo interesante de esto es que, como tenemos todo eso referido a estos dos valores, a este parámetro y a este parámetro, lo suyo es que podamos, aunque tengan un valor por defecto de 7 y este de 25, pero podría ser el que sea, pues lo que sería interesante es que podemos ir variándolos, estos valores, y ver qué pasa, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues añadiendo controles. Aquí tenemos los controles. Entonces, pues por ejemplo, si tenemos aquí pues botones, checkbox, editbox, bueno, el radio buttons, el slider, bueno, varios que hay, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es añadir un slider. Un slider, pues, por ejemplo, aquí debajo, aquí. Podríamos alargarlo todo lo que queramos, ¿vale? Le damos el aspecto que queramos. Bueno, pues del tamaño de la gráfica, pues del tamaño de la gráfica. Y este, por ejemplo, pues podríamos ponerle pues una serie de información. Es decir, este es un slider que va a estar linkado con el max waiting time, ¿vale? Y podemos definir pues que el mínimo valor pues va a ser 2, el máximo valor va a ser 15 y el paso va a ser 1, ¿vale? Y le podemos añadir labels. Entonces, pues aquí pondrá mínimo, aquí pondrá el valor que tú tengas seleccionado aquí y aquí pondrá el máximo. Y luego podemos crear pues otro más. Podemos ponerle un segundo slider cogiendo aquí, ¿vale? Llevándolo aquí. Y que podemos decir que esté linkado al max delivery time, el anterior al waiting, pues este, al delivery time. Y que pueda ser pues un valor mínimo de a lo mejor 5 días, 25 del valor máximo y un paso de 1 y añadirle también las etiquetitas. Y ahora nos interesaría añadir aquí unos nombrecitos, mostrarlos, ¿vale? Entonces esto nos vamos aquí, ¿vale?
aquí, que es Presentation, podemos coger un text y ponerlo, pues, por ejemplo, aquí. Y en ese texto es donde nosotros podemos poner el texto que queramos. Por ejemplo, podríamos llegar aquí y decir, bueno, pues en vez de text, bueno, este es el nombre del ítem, pero lo que muestra es esto, ¿de acuerdo? Es aquí donde hay que cambiarlo, no aquí. Esto son nombres de items. Entonces, máximo waiting time lo tendríamos puesto ahí, ¿vale? Y luego, ¿veis? En cuanto hago clic fuera, pues ya me lo pone. Y luego podríamos poner otro texto aquí, en el cual, pues, pudiéramos poner aquí, en vez del texto, que ahora es text 7, el anterior text 6, bueno, max delivery time, ¿vale? Aquí lo actualiza, max delivery time. Hay muchas, aquí vemos algunas cosas que se pueden cambiar, pues el tipo de letra, tamaño, alineación, bueno, italic, bold, algunas cosillas más, pero vamos, de momento vamos a dejarlo así. Tenemos el max waiting time y el max delivery time. Y ahora vamos a grabar y vamos a correr la simulación. A ver qué tal, qué es lo que pasa aquí. Bueno, pues fijaros que aquí nos aparecen los slides con los valores por defecto. Entonces tenemos aquí que un max delivery time de hasta 25 días, recordad que es una distribución, y un max waiting time de estoy dispuesto a esperar hasta 7 días. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si aceleramos un poco. Pues bueno, lo amarillo es el tiempo que está ahí hasta que pasa aquí, pero fijaros que si de pronto decimos él está dispuesto a 7 días, pues mira, voy a reducir mi tiempo de entrega. A ver, y te doy un valor de 11. Bueno, aquí tiene, sí, 7 efectivamente. El max delivery time, vamos a ver. Lo reduzco. Ahora reduzco el max waiting time. Digo, bueno, pues espero a 5 días. Y aquí es muy curioso. Vamos a hacer algunos cambios aquí. Vamos a ver. Vamos a suponer que el máximo waiting time de una persona es de, pues eso, de hasta 4 días, una cosa así. Y el tiempo de entrega, pues nuestro decimos, pues es de hasta 22 días. Hasta 22 es una distribución, ¿de acuerdo? Pues obviamente empieza a bajar el interés de las personas que van comprando menos. Si hay hasta 22 días, entre medias, ¿no? O sea que algunas pedidos te llegarán en 6 días, o en 5, o en 4 y otros, pero te van cayendo los clientes, obviamente, ¿no? Entonces dices, bueno, pues como estrategia, obviamente, o decidimos que las personas pues compren o reducimos nuestro tiempo de entrega, que sea hasta 11 días como máximo, lo cual podría subir las compras, o conseguimos, bueno, pues que los clientes pues decidan que quieren, que bueno, que no tienen tanta exigencia, ¿no? Y que puedan decidir, oye, pues mira, pues no pasa nada, yo puedo comprar hasta 15 días, entonces tenemos un pico de compras, ¿eh? Pero obviamente si la expectativa no están alineadas, pues tenemos aquí pues un problema de interés, que obviamente baja. Parece bastante obvio, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de jugar, porque al final aquí no hay un valor fijo, hay estadísticas metidas, funciones triangulares, etcétera, y eso es lo que realmente nos puede ayudar, elegir la función estadística adecuada y ir viendo, bueno, pues cómo en determinados momentos se va estabilizando, el por qué se está estabilizando, el por qué ahora justo empieza a subir, si no he cambiado nada, estaba cayendo y está subiendo, ¿no? Bueno, pues se está estabilizando porque también uno de los factores que teníamos era que a los 6 meses caducaba el producto, ¿no? Entonces tenías que poder comprar otro. Bueno, pues ahí van jugando las estadísticas de maneras que a lo mejor no te esperabas, ¿no? Y precisamente por eso la simulación ayuda mucho en esto.
Bueno, espero que os haya parecido interesante. Esta simulación está sacada del documento Analogic in 3 Days de la propia compañía y lo tienen en su página web y viene, pues, aparte de hablar de algunos temas de las simulaciones, etcétera, diferentes tipos de simulaciones, pues viene todo lo que hay que hacer, pues todo lo que hemos estado haciendo aquí de esta simulación, paso a paso, así que también lo podéis ver ahí, es un documento gratuito y se puede descargar. Y la versión que hemos estado utilizando para esta simulación es la del, bueno, el Personal Learning Edition, el PLE, en el Logic PLE, que es gratuito y sirve pues para hacer todo este tipo de pruebas, etcétera. Hay algunas funciones que no están incluidas de la versión profesional, pero casi todas las funciones generales para hacer pruebas, etcétera, pues están aquí. Se pueden también coger algunos proyectos de su página web, cargarlos, probarlos, etcétera. Así que bueno, pues creo que es una opción interesante para poder probar el proyecto.